que Dios en su misericordia, en sus planes, en las profecías que están para cumplirse, en el trato especial que ha tenido con Israel, tiene un trato especial para con ellos, aparte de la iglesia y de los gentiles, eso es otra cosa. Pero tanto los gentiles como judíos tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Judío que no acepta a Jesucristo, judío que no reconozca que es pecador, judío que no reconozca al Mesías como su Señor y su Salvador, va para el mismo estado de condenación de Juan capítulo 3 que acabamos de leer. Eso no lo salva. ¿Ok? Bien, hermano. Quiero terminar con los últimos dos atributos del justo juicio de Dios. El primero es conocimiento. Dios lo conoce todo. El segundo es verdad. Dios no dice mentira. Lo que te vaya a decir y te vaya a acusar es porque lo hiciste. Tercero, dijimos que era ¿qué? Ayúdenme, que se me perdió el tercer elemento del justo. La culpa. Porque el hombre es culpable. No hay nadie, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. El cuarto son las obras. El juicio de Dios nos los va a restregar en la cara, ¿verdad? O se lo va a restregar en la cara a todo aquel que no cree en Jesucristo, le va a mostrar las obras de su desobediencia. El otro elemento ya vamos a terminar. Imparcialidad y motivo, pastor. Ajá, muy bien, excelente. ¿Vos como que tenéis la misma Biblia que yo? Ok. Versículo 11 al 15. Dios es imparcial. Fíjense, versículo 11 al 15 dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo a que sin ley han pecado? Aquí se está refiriendo a la ley mosaica, a las tablas de la ley y a todo el conjunto de reglas y de normas que Dios le impuso a Israel, ¿verdad? Esa era la referencia moral de los israelitas, porque Dios mismo les dijo lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Pero los que no tuvieron ley, los que no han tenido ley, igualito van a ser juzgados sin la ley. Es decir, si Dios le dio a los judíos una referencia moral de comportamiento y al resto del mundo no se la dio, alguien podría decir, pero este Dios es injusto porque le dio a algunos una descripción de lo que debían hacer y lo que no debían de hacer, pero a nosotros no nos dijo nada. Sí, pero a ustedes, a todos los seres humanos les dio una cosa que se llama conciencia. El hombre sabe cuándo hace bien y cuándo hace mal, porque su conciencia lo acusa. Por eso aún en las comunidades más primitivas e ignorantes de la cultura humana, aún en las tribus más primitivas, se sabe que matar a alguien es malo. Se sabe que una mujer que le es infiel con su marido, aún en la tribu más salvaje, está mal. O el hombre le es infiel a la mujer, también está mal. A que el niño le dio una mentira al papá, también está mal. Todo aquello que es moralmente incorrecto, el hombre sabe por su conciencia, sea cristiano o no, sea judío o no, tenga la ley o no, sabe que está bien y que está mal. Y Dios lo va a juzgar por su conciencia. Entonces dice aquí, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Dice el apóstol Santiago, no sed solamente oidores, sino hacedores de la palabra.
porque oír no te hace justo, oír no te hace santo, oír no demuestra tu obediencia a Dios. Lo que demuestra tu obediencia a Dios es que escuches y hagas y pongas por obras lo que has aprendido, que lleves a tu vida diaria lo que aprendes, que hoy que hemos aprendido que no debemos juzgar en forma injusta, nosotros a partir de hoy apliquemos eso, que averigüemos antes de hacer un juicio, que seamos misericordiosos con aquellos que han pecado peores que nosotros o que nosotros creemos que ellos han pecado peor que nosotros entendamos que nosotros alguna vez también estuvimos perdidos. Eso hay que ponerlo por obra, porque escuchar esto y todo lo que estudiamos aquí, no aprender y no crecer, no nos lleva a ningún lado. Eso nos convierte en religiosos más, sino que aprendí hoy que lo puedo poner en práctica, ¿verdad? Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio de qué? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndole su razonamiento. Miren, no importa en qué parte del mundo alguien esté, no importa si conoce de Dios o no, cuando hace algo malo, su conciencia lo acusa. Vienen pesadillas, vienen pensamientos que no lo dejan en paz porque hizo algo malo y su conciencia, esa moral intrínseca que Dios implantó en cada ser humano, esa moral lo lleva a saber que hizo mal. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron? Se escondieron, se excusaron, pusieron excusas, se culparon los unos a los otros. Se fueron a vestir, se fueron a esconder porque se dieron cuenta. Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Si antes andabas muy libre, zongo por todo el paraíso. Ahora, ¿por qué te diste cuenta que estás desnudo? Ah, porque te hizo consciente del pecado. Bueno, desde entonces, el hombre inconverso no tiene conciencia de lo que está mal. Y esa conciencia le habla. A los cristianos nos habla el Espíritu Santo y nos redarguye y nos reprende. Pero aún sin Cristo, el hombre o la mujer que está haciendo algo indebido, su conciencia le dice, estás haciendo mal. Y por eso es que estados seculares donde Dios no rige para nada, sin embargo, castigan los delitos. Si el hombre no tuviera conciencia de lo malo y de lo bueno, no hubiesen cárceles, ni hubiesen juicio, ni hubiese policía, porque entonces todo el mundo haría lo que fuese y nadie sería culpado de nada. Pero precisamente porque las sociedades, aún seculares, aún muchas veces enemigas de Dios, saben que matar es malo, por eso hay juicio para el que hace mal o mata, o para el que va de impuestos, o para el que se roba una cosa que no es de él, porque la conciencia los acusa. Lo que está tratando Pablo aquí de demostrar es que Dios no deja cabos sueltos cuando emita su juicio. Dios se está basando en la culpabilidad del hombre y que él conoce, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que lo hacen Dios es imparcial. Dios no le va a dar más castigo a uno que al otro. Al judío que incumplió la ley y al gentil que no tenía ley, pero no se dejó llevar por su conciencia, sino que se rebeló contra ella e hizo lo malo, a los dos le van a dar cuero igual. Y por último, versículos 15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren, yo le voy a decir una cosa y con esto no voy a contestar una pregunta, pero sí voy a reconocer que esa pregunta existe y yo no la sé contestar y pocos creo yo que pueden contestarla de manera adecuada. Muchas personas se preguntan, lo digo porque quizás ustedes se lo han preguntado, se lo están preguntando o después cuando repasen esto se lo van a preguntar.
La pregunta es, ¿cómo hace Dios o cómo va a ser Dios el día del juicio del gran trono blanco? Ese día en el que todo ser humano tendrá que ir a la presencia del Padre, ¿verdad? A dar cuenta de sí. Y dice la Biblia que van a ser abiertos los libros, ¿verdad? Y ahí está escrito todo lo que los hombres han hecho. Y si la gente se preocupa, mira, pero eso va a ser muy largo. Bueno, la eternidad va a ser muy larga. Así que tiempo va a haber y de sobra. ¿Ok? Así que por el tiempo que nadie se preocupe. Ni se va a obviar nada porque el reloj está apurado. No, no, no. La eternidad es otra cosa. ¿Cómo va a ser Dios para juzgar a la gente que vivió antes de Jesucristo? Por ejemplo, cuando Moisés dio las tablas de la ley, ¿verdad? Vamos a decir hace 4000 y pico de años atrás. Posiblemente en otras partes del mundo habían personas que no tuvieron ni el más mínimo conocimiento de lo que Dios estaba haciendo con Israel. Porque alguien podría decir, bueno, los egipcios no conocieron a Dios, pero estaban ahí con Israel. Si vivieron cerca y vieron el poder de Dios. Los egipcios vieron 10 plagas que vinieron sobre Egipto por producto de la dureza del corazón de Faraón. Y vieron cómo en cada una de esas plagas Dios mostró su poder. Y luego Egipto supo y vio cómo el Mar Rojo se abrió y cómo Faraón murió con sus ejércitos. Pero ahí no murieron todos los egipcios. Hubo egipcios que se quedaron del otro lado que vieron cómo Dios salvó a los israelitas y mató a Faraón. Pero ¿qué pasa o qué pasa con los seres humanos que habían en el resto del planeta? Posiblemente ya había gente en América, los incas, los mayas, los aztecas, etcétera. Posiblemente había gente en la zona de China, por allá, por el Medio Oriente, por el Lejano Oriente, o quizás en el norte de Europa, o quizás en la Patagonia. ¿Habían seres humanos regados por todo el mundo? Posiblemente sí. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Cómo los va a juzgar Dios si Jesús no existía, si la ley no existía? ¿Ok? ¿Cómo ha juzgado Dios a la humanidad desde que Jesús vino, pero hay comunidades que no le conocen? De hecho, lo que llaman la ventana 1040, donde está la mayor cantidad de la población del mundo, muchos de ellos jamás han oído hablar el nombre de Jesús, ni de Biblia, ni de Dios, el Dios que nosotros conocemos. Conocen a sus dioses, pero no conocen al Dios de la Biblia. ¿Cómo va a ser Dios con eso? ¿Ustedes no se han preguntado eso? Si ya se lo preguntaron, si se lo están preguntando porque yo se los estoy haciendo ver, o si en el futuro alguien o ustedes mismos se empiezan a hacer esa pregunta, yo quiero decirles que esa ha sido una pregunta no de ahora, de mucho tiempo, y ha habido muchas respuestas para ello. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que Dios es soberano, que Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener. Así que eso es lo primero que tenemos que entender. Que si bien es cierto, la Biblia nos habla acerca de Jesucristo como el único camino para ser salvo, Dios en su soberanía tendrá las formas y maneras de actuar con aquellos hombres y mujeres que no pudieron entender o conocer mejor. Quito la palabra entender. No pudieron conocer, escuchar, no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Él es soberano y si tuvo la capacidad y el poder, ¿verdad? Y la autonomía para hacer los cielos y la tierra, el universo y hacer el átomo, los protones, neutrones y electrones y aún la más minúscula parte de la materia, ¿quién soy yo para cuestionar los métodos que Dios utilizará para mostrarle a esas personas que están condenados o que fueron salvos? Porque también los pudo haber salvado de alguna manera. ¿Ok? Lo segundo, y es con lo que termino hoy, y es lo que Pablo trata en esta parte, Dios, además de soberano, es
justo. Justo significa que Dios le va a dar a cada quien lo que le corresponde. A cada quien lo que le corresponde. Y la razón por la que Jesús vino, la razón por la cual Jesús murió en la cruz, es porque si Dios aplicara el castigo que a cada uno de nosotros nos corresponde, ¿quién iría al cielo? Nadie. Lo dije la vez pasada y lo repito, ni María, la madre de Jesús. María era pecadora. Nadie podría ir al cielo. Desde Adán y Eva para acá, todos tendrían que estar condenados. ¿Verdad? Pero sabiendo Dios que se necesitaba una forma de castigar el pecado, Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera el receptor de su ira, para que Él fuera el receptor de su justo juicio y para que el pago por nuestro pecado fuese colocado sobre un ser humano, que en este caso era Jesús, quien era Dios hecho hombre. Un humano perfecto y Dios perfecto en una sola persona. El justo juicio de Dios vino sobre él, se aplicó sobre él. Jesús dijo, consumado es. Y el velo del templo se rasgó, dando apertura al tiempo del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y todos aquellos y todas aquellas que habiendo escuchado que Dios es santo, que nosotros somos pecadores y estamos condenados, y que la única forma de ser aceptos a ese Dios santo es por medio de Jesucristo, y venimos a Él, nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón, lo recibimos en nuestro corazón, confiamos en su sacrificio, vivimos para Él, porque hemos sido transformados en nuevas criaturas. Dice la Biblia que tenemos vida eterna. ¿Cómo va a ser Dios con los que no hagan eso? Con los que no tuvieron oportunidad en la antigüedad y ahora y en el futuro para hacerlo, no lo sé. Pero a mí me fue dada la oportunidad de escuchar el evangelio y doy gloria a Dios que hizo y usó al Espíritu Santo en mi corazón y en el de ustedes para que fuéramos redarguidos de pecado, de justicia y de juicio, y para que nos arrepintiésemos y para que lo aceptásemos y para que perseveremos en la fe que es en Cristo Jesús. Así que esta es la lección de hoy, el justo juicio. Perdón, me faltó un elemento y lo voy a mencionar solamente. Y es el motivo, ¿verdad? El motivo ya lo leímos, versículo 16. Dios entonces tiene un justo juicio porque es basado en el conocimiento, basado en la verdad, basado en la culpa, basado en las obras, basado en que Dios es imparcial y porque el motivo es que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio del evangelio, ¿verdad? Recuerden que el evangelio es poder de salvación. Pero si no hay, pero si el evangelio no se cree, pero si el evangelio no se cree, si el evangelio no se recibe, si el evangelio no se acepta, porque el evangelio le dice al hombre, tú eres pecador, estás condenado, y el hombre decide no aceptar el evangelio entonces ya no se convierte en una herramienta de salvación, sino que ese mismo evangelio dice que el hombre será condenado por su pecado. De tal manera que cuando lleguen a la presencia de Dios, aquellos que escucharon el evangelio y quieran excusarse y decir, es que yo no soy, no, mijo, ahí estuvo el evangelio te puso un espejo, te demostró que eras un pecador, que eras culpable y lo rechazaste, estás condenado para siempre. Es más, ya estabas condenado porque nunca lo aceptaste. Amén. Bien, hermano, siempre pienso que va a ser una hora, pero ya tenemos 1 hora y media.
y me place haber estado con ustedes. Quiero brindar la oportunidad de 3, 4 minutos. Si alguien tiene una pregunta, tiene que abrir su micrófono, levantarme la manito, si tiene el video prendido, o un comentario, una pregunta, un comentario final. Mariela. ¿Alguien más después de Mariela? Me avisa. Adelante, Mariela. Bueno, pastor, 2 comentarios rapiditos. Mariela, estás iluminada como que si fueras una... Ajá. ¿Así? No, te veías radiante. Bueno, 2 comentarios, ¿verdad? Más que todo para la persona que se conecte después que vaya a ver el video. Muy bien. Una vez yo vi una prédica de Joyce Meyer donde ella había recibido al Señor cuando niña. Okay. Y entonces ella estaba jugando al escondite. Entonces ella cuando niña hizo así, pero miró. Y entonces ella dice que el enemigo le dijo, perdiste tu salvación. Y después de eso ella pensó que Dios, o sea, había pedido la salvación porque hizo algo malo. O sea, miró porque estaba jugando al escondite. Entonces, de verdad que hay 2 extremos, ¿no? Están las personas que pecan y dicen, ajá, bueno, Dios me va a perdonar, Dios me va a perdonar. Pero también está también el otro extremo de la persona que busca de Dios y por cometer un pecado o algo que no es correcto, se aparta de la iglesia porque ya cree que Dios no lo va a perdonar, ¿ya? Entonces, es importante conocer a Dios y lo conocemos por medio de su palabra. Y una evidencia de eso está con Judas y con Pedro. Los 2 le fallaron a Jesús, porque Pedro le decía siempre, Señor, donde quiera que tú vayas, yo voy a estar, yo nunca te voy a hacer esto. Entonces, y hasta Jesucristo lo regañó a Pedro, cosa que no se vio con Judas. Yo no en ningún momento vi que Jesús regañó a Judas, pero sí regañó a Pedro. Le dijo, Pedro, ya he orado a Dios porque Satanás quiere zarandearte, ¿ya? O sea, lo regañaba. Pero aún así los 2 traicionaron a Jesús. Pero Pedro no se ahorcó. Pedro sabía muy bien que el Jesús que hacía milagros, el Jesús que predicaba, él lo iba a perdonar si se arrepentía de corazón. Pero como Judas estaba presente físicamente, pero su corazón estaba en otra parte, no pudo conocer a Jesús. Por lo tanto, pensó que él no lo iba a perdonar, que Dios no lo iba a perdonar y por eso se ahorcó. Ese era el comentario que quería hacer. Muy bien. Quiero responderle a Mariela, pero quiero saber si hay alguien más que quiere opinar o decir algo antes de terminar. Muy bien. Martín, yo levanté la manito, pero no me la vi. Perdón, Teresa, no sabía que, de verdad que todavía no sé identificar lo de la manito. Adelante, Teresa, y después Carlos Carbonell para terminar. Bueno, ese comentario te iba a hacer cuando tú dijiste, cuando la gente jugaba a los otros. Yo en mi caso tuve una experiencia de un sobrino hace muchos años, que él estaba joven y luego estaba en una bodeguita, fue Santa Bárbara del Zulia. Teresa, te estamos oyendo. Teresa, te estamos oyendo muy, pero muy mal. No estamos entendiendo casi nada de lo que estás diciendo. Yo no sé si hay algún lugar donde te puedas ubicar que tú creas que tengas mejor señal y mientras que consigues ese lugar, ¿verdad? No sé si quieres probar otra vez, a ver. A ver. ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí, mejoró bastante. Adelante. A ver. Bueno, que un sobrino mío estaba en una bodega tomándose una marca. Luego pasó un hermano de esos radicales, de esos que son, bueno, él vio al muchacho y luego fue a ver una reunión de iglesia y él pidió la palabra y dijo que él ponía que le pusieran en disciplina al hermano fulanito porque él se estaba tomando una cerveza. Dice, una cerveza, sí, hermano, yo lo vi, él estaba tomando una cerveza. Y el hermano, ¿usted está seguro? Porque yo en la botella decía polar. Entonces él le dijo, pero usted no vio más arriba que decía Martín. No, ya. Entonces,
claro, él pasó la vergüenza con toda la gente y todo. Pero entonces, esas son cosas que por muy poquito de eso, mucha gente se ha ido otra vez al mundo, porque lo acusan, comen sin pruebas Sin, y lo sin ponen en base, vergüenza sin base, delante de los demás. sin base, sin base. Sin base. Bueno, Sí, y por eso es que muchas veces las apariencias engañan. Uno tiene que estar seguro cuando vaya a hacer una acusación o cuando vaya a darle. Claro. Teresa, te agarramos la idea central, básicamente de alguien que fue llevado a iglesia y acusado injustamente, y después se demostró que no era así, y eso es lo que más o menos Teresa estaba diciendo, que lamentablemente mucha gente, mucha vida de cristianos se han quizás trastocado, se han visto heridos porque han sido tratados en base a una calumnia, en base a algo que no fue verdad, y por eso la Biblia tiene una respuesta para eso. En Mateo capítulo 18, anótenlo por allí, Mateo capítulo 18, ustedes van a conseguir un procedimiento explicado nada más y nada menos que por el mismo Jesucristo. Es más, de las poquísimas veces que Cristo menciona la palabra iglesia, ¿verdad? Estando él todavía en su ministerio, las pocas veces que Jesucristo menciona a la palabra iglesia es precisamente en Mateo 18, cuando él explica que cuando, dice la Biblia, cuando tengas algo contra tu hermano o si tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? Dice, ve tú, primer paso, ve tú y arréglate con tu hermano. Es decir, Jesús dice, si hay algún hermano que tú sabes que tiene algo contra ti, que está molesto, que lo ves raro, que hay algo que no está bien, y yo creo que a viceversa también es. Si yo veo que un hermano hizo algo que a mí me parece que está mal, si yo estoy molesto con un hermano, porque me pareció que hizo algo indebido, el primer paso es ve tú y arréglate con tu hermano, a solas, a solas. A solas significa que no esté ni nadie presente, que sea el momento adecuado, con las palabras adecuadas. Y cuando dice arréglate, es, mira, lleva la fiesta en paz, trata de que las cosas se arreglen. Dice el mismo Señor Jesús, si tu hermano te escucha, perfecto, has ganado un hermano y todo se solucionó. Si no te escucha, búscate 2 o 3 testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. Es decir, cuando 2 personas no se pueden poner de acuerdo, busquen 2, 3 personas, evidentemente 2, 3 personas que sean sabias, maduras, imparciales, etcétera, y métanlo en la conversación para que escuchen los argumentos, ¿verdad? De parte y parte, y evidentemente siempre va a haber una parte que necesita cambiar su actitud y reconocer su error. Y dice ahí, si los escucha, perfecto, pero si no los escucha, llévalo a la iglesia. Esa es una de las pocas veces que Jesús habla de la iglesia. Todavía la iglesia no existía, pero ya Jesús estaba dejando claras instrucciones de cómo se deben manejar los conflictos dentro de la iglesia. ¿Ok? Llévalo a la iglesia. Si escucha a la iglesia, perfecto, pero si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, es decir, tenlo por alguien inconverso. Conclusión, antes de acusar a alguien, antes de disciplinar a alguien, antes de humillar a alguien, antes de cortar a alguien de una iglesia y exponerlo al vilipendio público, se deben resolver las cosas en privado. ¿Ok? Por eso en el pasado, las iglesias, hace muchos años, no es que ahora no se practique, pero en el pasado, las iglesias a veces eran más un juzgado que un hospital. Eran más un lugar para trasquilar al hermano que se equivocaba y caía que un hospital para curar sus heridas después que se cayó, y ayudarlo a levantar. Y por eso muchos pastores sabios y entendidos, cuando alguien le viene con un chisme o con algo que el pastor hizo o que el hermano tal hizo, ese pastor, en vez de llevarlo a la ruedo público como se hizo en muchas oportunidades, llama al hermano y agota esa metodología que Jesús explica en Mateo 18. Evidentemente, si la persona no muestra deseos de cambiar, el mismo Jesús dice que si se agotan todas las instancias, tenlo por gentil y publicano. Es decir, tenlo como una persona que no se ha convertido. Así de sencillo. Y en respuesta a lo que decía Mariela,
con respecto a la seguridad de la salvación. Ese es un tema que ya hemos tratado aquí muchas veces. Una de las grandes luchas que los cristianos tenemos en algún momento de nuestra vida es acerca de si la salvación la hemos perdido, si hemos hecho o dicho algo que puede hacer que perdamos la salvación. Hay una persona que yo aprecio mucho y yo espero que ya se haya curado de eso, pero que por años ha estado atormentado con que si él blasfemó o no contra el Espíritu Santo. Y yo le he explicado infinidad de veces que un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Es más, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa, la que habla Jesús, no es otra cosa que atribuirle a lo que está haciendo Cristo, a lo que hizo Cristo, decir que eso lo hizo el diablo. Y ese, dicen algunos teólogos, que ya ese pecado no se puede poner en práctica porque ya Jesús no está en la tierra haciendo obras él como persona. Por supuesto que Dios hace milagros, pero Jesús no está ministrando, porque Jesús dijo eso ¿en qué contexto? Cuando los fariseos le dijeron, lo que tú haces, lo haces porque Belcebú está dentro de ti, ¿ok? Porque tú estás sirviendo a Satanás, le dijeron los fariseos a Jesús. Es imposible hacer eso ahorita. Nadie puede acusar a Jesús de que está haciendo algo por Belcebú porque Jesús no está aquí en la tierra físicamente como lo estuvo. Por eso algunos teólogos piensan que ese pecado como tal ya no se puede celebrar, ya no se puede llegar a hacer. Pero algunos otros teólogos dicen la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente no reconocer que Jesús es el Salvador, porque estás diciendo, Dios, tú eres un mentiroso, el evangelio no es verdad y estás condenado. Por lo tanto, ese pecado no es perdonado ni aquí ni en el más allá, porque el que no está en Cristo, lamentablemente condenado está. ¿Ok? Así que la salvación no se puede perder porque la salvación no depende de mí, depende de Cristo que me la dio. El día que la salvación se pierda es porque depende de mí, y si la salvación depende de mí, no es por Cristo lo que Cristo lo hizo, sino por algo que hice yo.